Buenas tardes, hoy os voy a hablar de adolescentes y drogas. El mundo de las drogas resulta ser un fenómeno complejo al que nuestros adolescentes tarde o temprano tendrán que enfrentarse. Algunos datos concretos son: el primer punto sería que el alcohol y el tabaco son con diferencia las drogas más consumidas por la población en España. La edad de inicio entre los adolescentes se sitúa a los 14 años y luego a los 17 existe un pico de incremento. 1 de cada 4 adolescentes entre 15 y 16 años declara que consume cannabis de manera esporádica. 1 de cada 3 adolescentes en estas edades cree que este tipo de consumo no causa daño y a la vez la misma proporción de adolescentes sabe cómo hacerse con esta droga ilegal. El hachís y la marihuana ya compiten con el consumo de alcohol entre los adolescentes. Ante todo, lo que nos debe inquietar es el conjunto de la persona y de su vida. Existen algunos síntomas que deben hacernos estar más atentos a las vidas de nuestros hijos adolescentes, ya que podrían significar la aparición de problemas. Tengamos claro que es la suma de síntomas, no uno o varios síntomas esporádicos. Por ejemplo, el incremento de las necesidades económicas, la utilización de la mentira de manera habitual, los trastornos del sueño, el deterioro de la comunicación familiar, el fracaso en el rendimiento escolar, la pérdida de apetito, el deterioro físico, por ejemplo, pupilas dilatadas, ojos rojos, un cansancio persistente, pérdida de peso, los cambios en el comportamiento y en el carácter, nuevas amistades misteriosas sobre las que se niega a hablar, pequeños hurtos y sobre todo progresiva falta de interés en las actividades cotidianas. Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que no debemos caer en la ingenuidad. Por jóvenes que sean, desde muy pronto están en contacto, si no con las drogas, con los consumidores. En la mayoría de los casos se trata de consumos experimentales y esporádicos, pero es importante hablar con ellos sobre estas cuestiones. Normalmente se trata de un fenómeno grupal, rara es la vez que un joven se inicia a solas. Por otro lado, no es lo mismo haber probado que ser consumidor de drogas. No debemos alarmarnos exageradamente por el hecho de que nuestros hijos tengan una primera experiencia, aunque sí deberíamos preocuparnos. Sin duda, sería mejor que el riesgo de consumo no existiera, pero no debemos magnificarlo, sino tratar de controlarlo. Entre las principales causas de consumo de drogas en el ámbito juvenil se encuentran la necesidad de verse aceptado por el grupo, satisfacer la curiosidad, el deseo de vivencias o emociones peligrosas, búsqueda de gratificación inmediata, demostrar independencia y a veces hostilidad, la influencia de otras personas consumidoras que sirven de modelos de conducta. Y en esto quiero recalcar que pueden ser desde los padres hasta los cantantes o los amigos o los actores que ven en las películas. Además de esto, otras circunstancias pueden hacer que el consumo sea más problemático. Por ejemplo, los desequilibrios y conflictos o rupturas familiares, los fracasos escolares y de aprendizaje, fallo en las relaciones interpersonales y la consideración de la droga como una manera de evadirse de los problemas reales. Para evitar que nuestros hijos tengan problemas con las drogas, debemos estar atentos, ejercer el control, pero no la persecución ni mucho menos el espionaje. Tenemos que practicar el diálogo habitual, servir con el ejemplo y depositar confianza y responsabilidad en nuestros adolescentes. En definitiva, mostrarnos como unos padres sensatos en el desempeño de la educación de nuestros hijos. Pues nos vemos el lunes. Buen fin de semana a todos.